materno infantil de Fernando de la Mora lleva más de 60 años sin ningún tipo de ampliación edilicia. Esto obliga a los pacientes a esperar por horas en los estrechos pasillos para ser atendidos. De esta manera se ve el pasillo del materno infantil de Fernando de la Mora. El lugar recibe aproximadamente 400 personas por día y el viejo edificio ya no está en condiciones de abastecer a la creciente demanda. Yo creo que falta más atención para la parte de donde se dan los números, porque viste que cuando da número da una larga fila y entonces me parece que es una falta de respeto para todo lo que está embarazada especialmente. Comparando IPS con el centro de salud, este está de primer nivel. En el pasillo del área pediátrica solo existe un par de baños sexados que deben ser utilizados por todos los pacientes. La directora afirmó que el principal problema del hospital es que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no posee títulos del edificio, por lo cual no pueden construir ni siquiera una sala de espera. Entonces, este pasillo que justamente estamos nosotros enfrente, ¿verdad?, era área administrativa. Al crecer, se usaron como consultorios de pediatría. Es por eso que no tenemos espacio y parece realmente el hacinamiento, ¿verdad? Este hospital fue donado por un poblador de la zona y entró en un litigio, ¿verdad? Porque él falleció antes de que se haga la transferencia en vida. Consultamos también con los pacientes del materno infantil de Fernando de la Mora, quienes presentaron diversas opiniones respecto a la calidad en la atención del centro de referencia. Demasiado bien, para mí demasiado bien atiende. Cada vez que vengo nomás, demasiado bien me atiende. Debería ponerse aparte los que están embarazadas y los bebés, para que no hayan tanta larga fila ahí y se estén parando mucho tiempo por su bebé y por el embarazo. ¿A qué hora vino? Llegué 4:30. 4:30 de la mañana, o sea, si entra 4 de la mañana, consulta más o menos a las 8:30. Sí. Horas. La directora afirmó que para el mes que viene podrían ya adquirir el título de propiedad y de esta manera comenzar a ampliar el edificio. Mauricio Durán, Red Guaraní.